Lo único que no me gustó de esa situación era estar en la mitad de los dos. Y yo era el que llevaba el mensaje para aquí y para allá, y para aquí y para allá. Y creo que eso es un error de los papás, Involucrarnos. involucrarnos. Y sobre todo a mí, que era pues el menor, eh, y llevar información muy dolorosa. Que tú pensabas que tus papás se amaban y Y que todo era y que todo era perfecto, perfecto, y de sí, muy pronto duro. ver que ese odio de un lado para el Sí. otro, cómo salpicaban tantas cosas de las heridas que tenían. Tus papás se separan Sí. cuando tú tienes esa edad. Sí, estaba así, un poquito antes, pero fue ¿Qué pasó para ti? ¿Qué pasó con esa con como que esa se dinámica? rompe ¿cómo decirlo? Como ese patrón que uno quisiera repetir cuando sea grande, y uno decía, ay, qué bueno la familia junta. Y pues para mí era como una fisura muy grande en la familia, porque además nuestra casa era como el epicentro de muchas cosas. Allá llegaban los fines de semana mis tíos, los almuerzos eran ahí, porque claro, nuestro barrio tenía la cancha de fútbol, tenía, ¿entiendes? Como siempre Espacios. llegábamos todos a espacios para poder compartir con los primos, y nosotros nos perdíamos en ese parque y nuestros papás estaban tranquilos que no nos iba a pasar nada. Y se rompía ese vínculo, a pesar de que hoy en día mi papá sigue hablando con mis tíos del lado de mi mamá y viceversa, mis papás son amigos, pero al principio fue como ese quiebre. Mi hermana ya se había ido a vivir a Estados Unidos, mi hermano se va a vivir a Alemania, y me quedé yo solo en la casa, viviendo además con mi papá, porque mi mamá fue la que se fue de la casa. Tomó una decisión, imagínate lo desconectados que estaban, que mi mamá fue la que dijo, hey, quiero darle como seguridad a mi hijo hasta que tenga cierta edad, y ya yo me quiero ir. Mi mamá llevaba desconectada mucho tiempo. Y sí, empecé a fallar en el colegio, empecé como a solo estar enfocado en eso. La música menos mal estaba en mi vida, porque yo me refugiaba ahí, todos mis sentimientos estaban en mis canciones, en mis ensayos, en salir a ganarme la vida, porque pues al final también empezamos a tener unas fallas económicas desde hacía mucho tiempo, que eso también llevó a la separación de mis papás. Y yo desde muy temprano igual aprendí a trabajar. Mi abuela otra vez vuelve al escenario. Mi abuela vivió unos años en Estados Unidos, ella me mandaba dulces y yo los vendía en el colegio, desde segundo de primaria. Y luego yo aprendí a hacer galletas, aprendí a hacer brownies, aprendí a hacer sándwiches, y los vendía en los recreos. Y le puedes preguntar a cualquier amigo de mi colegio que yo era el que vendía los brownies, yo era el man de los brownies, de las galletas y de los sándwiches. Uzi, bueno, digamos que una separación nunca es fácil en ninguna situación, pero en tu caso, que no es como tan común que te quedes con el papá, sino que normalmente la mamá es como la que se queda con los hijos. O el papá es el que se va. Exacto, o el papá es el que se va. Pero en tu caso, ¿cómo fue vivir con tu papá? Pues habías vivido toda la vida con él, pero ya quedarte solo con él, como que no sé, como que las mujeres estamos pendientes de cosas que de pronto los hombres no. Hoy en día lo pienso y digo, mi mamá mucha berraca también. ¿Tomar esa decisión? Total. Claro, porque es que hoy en día lo pienso y digo, qué locura. Pero también digo, ella ya sabía que yo iba a estar a salvo. O sea, mi papá no es ningún ogro, ni iba a ser, o sea, mi papá también me cuidaba, y pues que vivía todo el día afuera en su trabajo, y yo llegaba a la casa y estaba solo, y dependía de mí si yo estudiaba, no estudiaba, si hacía mis tareas, si no. Mi papá se quedó ahí fue porque la casa tocaba venderla y tocaba que alguien viviera ahí un tiempo. Y mi papá igual seguía respondiendo por nosotros, nuestros colegios y todo lo demás. Mi hermano viviendo ya en Alemania. Tu hermana en Estados Unidos, o sea, Mi tú no hermana, tenías, estabas solo con tu papá. Yo estaba solo con él, pero pues también vivía sus angustias, y mi papá pues no fue una persona, digamos, tampoco muy dedicada, que venga, yo le enseño ¿no? a multiplicar, y, o sea, muy lo básico, pero el resto, entiéndase usted solo, o su hermano le ayuda, o algún amigo del colegio. ¿Y perdiste algún año o tuviste ahí una época difícil? Casi ese año que se separaron, casi me lo mamo. Perdón, casi lo pierdo. Pero claro, me tocó habilitar, entonces me tocó habilitar, pero además por una profesora que me hizo una embarrada muy salvaje. ¿Por qué te hizo? Porque es que había una clase que era informática, entonces era computadores, pero en mi casa no había computador. Entonces, solo podía estudiar 1 hora a la semana en el colegio, lo que estábamos tratando con esta pelada, con la profesora. Pero el examen no era práctico. El examen, cuando ella nos hacía exámenes, tenías todo que pasarlo por escrito. O sea, cómo hacer un archivo en Word o una tabla en Excel, y tenías que sabértelo de memoria y ponerlo por escrito, en vez de hacerlo práctico. Yo sabía hacerlo práctico, y cuando pasaba al escrito, claro, yo como no tenía dónde practicar en mi casa ni nada, entonces perdí el último examen y la dije, no, va a habilitar. Finalmente negocié con ella, le dije, déjame hacer un trabajo acerca de esto, lo que tú me pongas. Me dijo, listo, hágale.
Y cuando le entrego el trabajo, el día que se lo entrego así, me dice, no, ya no se lo va a recibir, porque tomamos una decisión y es que usted habilite. Y, pero ¿por qué? Yo ya cantaba en el colegio, lo representaba en todas partes, en los nacionales de deporte, yo viajaba con todos los equipos de natación, o sea, yo al colegio lo representaba bien en todo lo que me gustaba. Y como ya llevaba biología medio abajo, pero yo por promedio la arrastraba, si yo no tenía promedio de 7.5 arriba, yo arrastraba, yo llevaba arrastrando desde sexto, yo arrastraba, yo siempre tenía derecho a arrastrar una. Pero ese año me tocaron 2 por culpa de esta vieja, y llego y me toca estudiar, mi papá me dice, pues se viene conmigo a la oficina, ese año que se separan, a estudiar en Word, entonces yo me iba con mi papá a la oficina, a un computador, a hacer Word y Excel. ¿Qué pasaba con tu mamá, Igus? ¿Y cuando hablabas con tu mamá, cuando la veías? No, hablábamos todos los días, ella me llamaba igual, no había celulares, no había un carajo. Pero estaba pendiente, ella estaba viviendo con mi abuela y resolviendo a ver cómo iba a ser el siguiente paso. Entonces ya ahí unos meses después, mi mamá dice, listo, ya tengo donde vivir contigo. Vamos. Y ya ahí me separo de mi papá. ¿Tú entendiste bien en ese momento ese transcurso yo, ahí pues creo que sí, ya tenía una edad sin suficiente madurez para saber cómo era la vida. A mí lo único que no me gustó de esa situación era estar en la mitad de los dos. Y yo era el que llevaba el mensaje para aquí y para allá, y para aquí y para allá. Y creo que eso es un error de los papás. Involucrarnos. Y sobre todo a mí, que era pues el menor, y llevar información muy, muy dolorosa. Que tú pensabas que tus papás se amaban y que todo era perfecto, sí, y de pronto ver que ese odio de un lado para el otro, cómo salpicaban tantas cosas de las heridas que tenían. Y de pronto un momento yo, en un momento de lucidez, mandé a mi papá para la mismísima, a mi mamá igual, les dije, miren, ustedes dos, resuelven ustedes dos sus problemas. A mí no me metan en la mitad. Yo contigo voy a compartir mi tiempo contigo bacano, contigo en tu tiempo bacano, pero no me metan en la mitad de sus rollos, ni me manden mensajes. Si tú quieres decirlo a mi papá, díselo. Si tú quieres decirlo a mi mamá, díselo, la llamas y desde ahí son amigos. Claro, ¿no? Claro. Y siempre, y de ahí para adelante se llaman en los cumpleaños y podemos convivir en el mismo lugar y vamos a las mismas fiestas y no pasa nada. Cada quien convivimos, porque tenemos 3 hijos y punto final. Exactamente.